Buenas tardes, mi nombre es Ian Jaime, soy parte del club Algo Bien Crew. Un punto fijo no tenemos, pero vamos cambiando los puntos por lo mismo de que en el club habemos de varios lugares dentro de la Ciudad de México y el Estado de México. Podemos estar en Plaza Tepeyac, al norte de la ciudad, o al oriente en Plaza Oriente. Sí se pierde porque se supone que el carro te lo entrega en stock de agencia, entonces al meterle tu mano o al cambiarle alguna pieza, ellos ya no hacen su trabajo, ¿no? Que sería darte la garantía. Sí hay seguros. Cualquier seguro te lo cubre pagando tú los gastos de, por ejemplo, de los rines. Y los rines te cuestan, no sé, 18,000 pesos. Ellos te cobran 5,000 por asegurarte los rines. Entonces, pues sí hay seguros que te cubran el gasto de modificaciones. Yo traigo un Lancer 2013 y pues traigo tubería directa, filtro de alto flujo, equipo de sonido, traigo sistema de audio, traigo focal, traigo 2 fuentes, unos buffers. Y bueno, amigos, seguimos con esta cuestión que tiene que ver con el tuning y el custom, y ahora estamos con un artista mexicano conocido a nivel internacional, mi querido Juan Betán. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Oye, ante todo, pues te presenté como los grandes, como debe de ser. Debe de ser. ¿Cuáles son los diseños que más, bueno, tú te perfeccionas en la cuestión sacro, pero cuáles son los que más te piden para las motos? Calaveras y flamas, güey. Hasta hay un chiste en mi casa de que ¿qué vas a hacer a mi amor? No, pues calaveras y flamas. Okay. Es lo más común, calaveras y flamas. Pero A ver, de todos estos años que llevas trabajando en la cuestión de la aerografía, ¿cuántos diseños te has aventado? yo digo que más de 1000. Fácil, más de 1000. Y muchos fuera del país. Bastantes. Apenas una se fue a Alemania. A ver, platícanos sobre... Lo curioso del alemán es que me pidió catrinas. No me pidió flamas y calaveras. Oye, carnalito, y bueno, platícanos sobre cómo es la técnica para pintar en aerografía, porque no me imagino que no es nada fácil. Pues lo difícil, creo yo, es que no se toca jamás la superficie. No hay un contacto como tal, siempre estás con la mano alzada. Eso vendría siendo difícil. Te ayudas con plantillas, pero a través del tiempo ya he generado, pues no usar ni plantillas, ya es a puro freehand. Claro, vas perfeccionando la técnica. Sí, al lado. A partir de los años, pues ya noté que no necesitaba ni siquiera pegar nada, con pura mano alzada. Aparte que estas motos son para lucirlas, no es para echarle velocidad, No, sino no. para ir freseando, como se dice por ahí. Sí, estas son lentas y contentas, ¿no? Claro. Sí, tiene un motor muy grande, 1800, pero la verdad no. Ya después de 100 empieza a vibrar todo. Eso es para ir relax. Ahora, quiero hacerte una pregunta muy, muy personal. Juan Betán, ¿dónde se ve en unos años más? ¿O a dónde le gustaría llegar? Yo me veo... Híjole, la verdad me ha funcionado no verme. Me ha funcionado... O sea, no te visualizas en un punto, dejas que sucedan las cosas. Nunca pensé que iba a pintar un avión. Jamás pensé que iba a pintar cosas así, jamás. Yo creo que más bien lo que se vaya dando, yo estoy sobres. No me veo en un futuro, no. Me veo feliz, eso sí. Vives el momento. Vivo mi día a día, sí, como borracho. Ay, borracho. Pero con un arte que es, ¿cómo se le llama? Que es envidiable. Sí, pues yo a veces le platicaba a mis amigos, si me muero hoy, me muero bien. Claro. O sea, logré mucho más de lo que había pensado que iba a lograr. Entonces, vamos a dejar que pase. Mi querido Juan, ahora sí, redes sociales para que la gente pues pueda apreciar más tu trabajo o realmente que ellos quieran modificar o de cierta manera decorar una motocicleta o un auto. ¿Dónde se pueden poner en contacto contigo? Pues estamos en el Facebook como Juan Betán, la página es Betán Custom. Estamos en Instagram, Betán Custom, y Twitter, Betán Custom. Perfecto. Ahí me localizan y empezamos. Carnalito, pues, ¿qué te parece si vemos parte de lo que haces y de lo que diseñas y de todas estas creaciones que realmente son apreciables obras de arte? Ok, pásenle y vamos a ver qué hay. Mientras, en lo que vemos parte de tu trabajo, vamos con mi querido tocayito César Luna, que en su taller también hace maravillas. No, ese es un señorón. Vamos con él. Vamos con él. Tocayo, sigo encantado y ahora sí, mira qué chulada de motos tenemos aquí. Platícanos un poco de estas dos en especial.
son diseños propios. Son diseños propios, sí, claro. Bay Motorcycle los fabricó. Desde cero empezaron. Desde cero las diseñamos todo. Ok, platícame sobre esta que veo que tiene muchos arreglos y modificaciones que tienen que ver con la Revolución Mexicana. Sí, de hecho, esta moto yo la terminé en el 2010, cuando venía lo del Bicentenario. Hasta el sombrero revolucionario que está acá de este lado, mira. Sombrero de 4 pedradas. Permíteme un segundo. Mira nada más qué chulada esto, nada más. Una maravilla. Un sombrero de 4 pedradas, muy de la época. Claro. Oye, y bueno, yo te quisiera preguntar, todo esto no es nada fácil, es complicado hacer este tipo de trabajos, pero también con qué trabas o con qué obstáculos te has encontrado para poder hacer este tipo de trabajos. La herramienta, sobre todo el herramental que ocupas para poder fabricar, como es un torno de rechazado, como es una estrechadora de lámina, como es roladoras, dobladoras, soldadoras, nibladoras, rueda inglesa. O sea, requieres de mucho equipo de maquinaria para poder lograr acabar un artículo. Para no acabar comprando una salpicadera que ya viene de línea, yo la hago como yo quiera la salpicadera o el tanque de gasolina. Tú haces tu diseño. Entonces, el primer obstáculo es el capital para poder tener toda tu maquinaria. Oye, pues ya llegó el momento de despedirnos, mi querido tocayo, Gracias. pero ahora sí, danos tus redes sociales, tu dirección y teléfono, de dónde están ubicados. Estamos sobre Calzada de Tlalpan y Héctor Fierro, delegación Coyoacán. Teléfono es 5674-5166. La red social sería Bay Motorcycle en el Facebook, o en la web es www.baymotorcycle.com. Y enhorabuena, mi querido tocayo, y ya sabes, ojalá y con este programa haya más clientes que quieran hacer modificaciones, como le llamas tú, custom a sus autos. A sus autos también, aquí tenemos el carro, el camión 47, lo que gusten. Aquí estamos órdenes. Muy bien. Y nosotros nos despedimos, ya lo saben, no sin antes mencionarles que nos escriban a través de las redes sociales que están apareciendo en pantalla. Y bueno, nosotros la pasamos muy bien, espero este programa les haya gustado, esperamos sus comentarios, pueden hablar al teléfono del estudio. Y ahora sí, vamos contigo, mi querido Chava Rock. ¡Vámonos! ¿Qué tal, mi Chox? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos ahora sí con una de las bandas representativas de la música en México. Ya no hablamos nada más de reggae, sino de lo que es de la música, porque esta banda nació a mediados de los 90, ahorita nos platicarán un poco ellos y quiero que desde su casa le den un aplauso. Y ustedes mismos dense un aplauso, por favor. Ya. Y bueno, y vienen ahora con un nuevo tema que ya está sonando. Sí, pues bien contentos de hace mucho tiempo no presentábamos algo nuevo, sí tengo que decir eso, pero esta vez la alegría es esa de venir a presentarles un nuevo sencillo que se llama Quiero Estar. Ya lo presentamos en YouTube, ya salió en la radio, así que pronto vamos a hacer más shows y presentaciones para anunciar la buena nueva, ¿no? Que es refrescar también con nuevo material. Y además que tienen ustedes la fortuna de que varios espacios sean abiertos, ¿no? Y festivales, y además ustedes han tocado festivales también importantes, ¿no? Y me refiero incluso como desde el Rasteca, ¿no? Que fue semillero para muchas otras cosas. Sí, pues hemos tenido la fortuna de tocar en muchos festivales y de ser parte también como de los pioneros de la escena del reggae en México, ¿no? Se va a enojar Splash. No, de hecho, pues hemos tocado con ellos y también desde los primeros Rastecas también fueron así como nuestros masters, ¿no? O sea, y sí quiero aclarar que antes de Splash y antes de Bosquimano y antes del Personal ya había reggae en este país, ¿no? Creo que desde los 40, 50 ya había reggae en México, ¿no? Por fortuna, y lo sigue habiendo, y pues para aquellos que no lo conozcan a la banda, cuando vean anunciado GAN, ya dense el rol y se van a dar cuenta por qué esta banda ha perdurado tanto tiempo, ¿no? Y yo creo que con esto nos vamos, ya saben, yo soy Chava Rock, mis redes sociales son Chava-Rock en Twitter, Chava Rock Oficial en todas las demás, y nos vemos en el próximo programa. Abrazos, carnal. Puro sabor, échale, papá.
estar siempre junto a ti y hacer posible lo que dicta nuestro sueño. Quiero estar siempre junto a ti, lo que haya que vivir. Quiero estar siempre junto a ti y hacer posible lo que dicta nuestro sueño. Quiero estar siempre junto a ti, lo que haya que vivir. Vanidosas resultan todas esas cosas, no hay por qué sufrir, venimos a vivir. Te ves hermosa con esos labios color rosa y ese devenir que inspira a sonreír. Quiero estar siempre junto a ti y hacer posible lo que dicta nuestro sueño. Quiero estar siempre junto a ti, lo que haya que vivir. Quiero estar siempre junto a ti y hacer posible lo que dicta nuestro sueño. Quiero estar siempre junto a ti, lo que haya que vivir. Vanidosas nuestras peleas tormentosas, no hay por qué sufrir, venimos a vivir. Te ves hermosa con esa blusa color rosa y ese devenir que inspira a sonreír. Quiero estar siempre junto a ti y hacer posible lo que dicta nuestro sueño. Quiero estar siempre junto a ti, lo que haya que vivir. Quiero estar siempre junto a ti y hacer posible lo que dicta nuestro sueño. Quiero estar siempre junto a ti, lo que haya que vivir. Échale, mi Néstor. Mexican Roots. Roots and Culture. Guáchale. Y si te pido mi amor, te digo por favor, oye, no me mires que me baja la presión. Y si te digo mi amor, te pido por favor, basta de pelea, vamos a darle corazón. Vente pa' la playa pa' bajarnos la tensión. Báilame, mamita, pa' entregar este calor. Óyelo, oh. Quiero estar siempre junto a ti. Quiero estar siempre junto a ti. Quiero estar siempre junto a ti. Quiero estar siempre junto a ti.